Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿De quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se los digo ahora a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿Con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Hoy, Martes Santo, llama mucho la atención el impulso misionero y la confianza absoluta en Dios, la fe del profeta Isaías. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo solo para reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Isaías vivió en una época en la que cada pueblo vivía encerrado en sí mismo, separados por grandes extensiones desérticas. No había muchos medios de comunicación. Por eso es sorprendente el universalismo que él proclama. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Las probabilidades humanas de que esta promesa de Dios se hiciera realidad en la vida de Isaías eran prácticamente nulas. ¿Cómo iban a escuchar las islas lejanas y los pueblos lejanos a Isaías, que predicaba allá perdido en Jerusalén 750 años antes de Cristo? Sin embargo, vean cómo hoy, ustedes y yo, escuchamos y meditamos los textos del profeta de la confianza en Dios, el profeta Isaías.
Dios sí cumplió su promesa. Y esto es para dar hoy gloria a Dios, porque Él es fiel y cumple siempre sus promesas a su tiempo, pero las cumple siempre. Bendito sea Dios y bienaventurado sea Isaías, porque tal como Dios lo prometió, su mensaje ha llegado a estos pueblos lejanos, iluminando las naciones. Dios sí cumplió su promesa. Jesús también se sentía enviado al mundo y sin embargo nunca salió de Palestina. Pero su mensaje ha llegado a nosotros para la gloria de Dios. Hermanos y hermanas, todo lo que hagamos por Cristo y su iglesia, hagámoslo alegres, recordando que todo tendrá eco en la eternidad para la gloria de Dios. En el Evangelio seguimos meditando en las dos posturas de las que ayer hablábamos. Este pasaje nos ayuda a profundizar más aún en el extremo del resentimiento y el extremo del amor. Hoy en el extremo del amor hallamos a Juan, el discípulo amado. Juan es el discípulo amado no porque sea el preferido o el más chineado y consentido o el más bueno, nada de eso. Juan es el discípulo que sabe que es amado. Él ama y se deja amar por Jesús. Juan amaba a Jesús y se dejaba amar por él. Era imperfecto Juan mucho. Era un muchachito inexperto e inmaduro. Su ímpetu, sus arrebatos, sus berrinches, su carácter fuerte, su sentido justiciero le había hecho ganarse el apodo de Hijo del Trueno junto a su hermano Santiago. Así lo llamaba cariñosamente Jesús. Pero Juan amaba a Jesús y Jesús le amaba a él, así, berrinchudo como era. Veamos qué hermosa que es la amistad de Jesús. Jesús no desecha a Juan por su inmadurez, sino que con gran amor lo corrige, lo aconseja y lo va perfeccionando. Jesús sabía que el amor es lo único que nos va perfeccionando poco a poco, día a día. Por eso, hermanos y hermanas, no miremos tanto nuestros defectos y debilidades. Miremos mejor a Jesús, que nos ama tanto a pesar de nuestras debilidades. Experimentemos su amor incondicional. Es su amor lo que nos va a transformar. Dejemos de luchar con nuestras imperfecciones y dejémonos amar por Jesús. No nos echemos tierra solitos, haciendo una lista de defectos y pecados y contándole a Jesús lo indignos que somos. Eso Jesús ya lo sabe. Y aún así nos ama y nos ofrece su amor y su amistad. En el otro extremo encontramos hoy a los dos discípulos, Judas y Pedro. Los dos, tanto Judas como Simón Pedro, al igual que Juan, tuvieron la misma oportunidad de ser amados y de amar a Jesús. Pero veamos cómo al final la respuesta será diferente. Mientras que Juan se recuesta confiado en el pecho de su maestro, Pedro, muy seguro de sí mismo, afirma que dará su vida por Jesús. Y Judas, pobre Judas, Judas se dejó arrastrar por tres pecados graves: soberbia, orgullo y resentimiento, y traicionó a Jesús. Tres pecados tan graves como comunes. La soberbia llevó a Judas a creer que él tenía derecho de hacerse un Mesías a su medida y a su gusto. El orgullo le impidió a Judas hablar con Jesús sinceramente o con alguno de los 11 para decir lo que le pasaba.
lo que estaba sintiendo en su corazón, y si él hubiera hablado, tal vez no hubiera caído tan bajo. El resentimiento, que es la puerta abierta para que fácilmente se introduzca el mal en nuestro corazón. ¿Cuánto mal hemos hecho por estar alimentando los resentimientos del pasado? Judas estaba resentido porque el mensaje de Jesús lo cuestionaba directamente. Jesús decía que había que ser humildes y él era soberbio. Jesús decía que había que ser generosos y él era avaricioso, amaba el dinero y hasta robaba de la bolsa. Jesús decía que había que proclamar la paz y amar a los enemigos, y Judas quería la guerra, la sublevación y la rebelión. Por decirlo de algún modo, Jesús como Mesías defraudó a Judas, y Satanás aprovechó esa puerta abierta en el corazón de Judas para entrar y desde allí maquinar la traición. Los 3 discípulos eran amados, muy amados por Jesús, pero cada uno dio su respuesta al amor de Jesús. Lo que más impresiona del relato es comprobar que la traición se fraguó en el círculo de los íntimos, de aquellos que han tenido acceso al corazón del Maestro, aquellos que Jesús amaba. Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Con cuánto dolor habrá dicho esto Jesús. Él sabía que algo muy malo se estaba moviendo y que estaba cerca, y que en uno de aquellos, sus amigos, ya la serpiente maldita había hecho su nido. Pedro lo negó 3 veces, maldijo jurando que no lo conocía, pero luego lloró amargamente arrepentido, y Jesús lo perdonó y lo restituyó. Judas lo traicionó, lo vendió, dudó, no creyó y se ahorcó. El pecado más grave de Judas no fue su soberbia, su orgullo, su resentimiento, ni siquiera su traición. Su pecado más grave fue haber dudado de la misericordia de Jesús. No dudemos de la misericordia de Jesús. Recostémonos en su pecho y como Juan, dejémonos amar por él. No importa cuán grandes hayan sido nuestros pecados, siempre será más grande su misericordia. Hay esperanza en Jesús para todo pecador. Solo tenemos que arrepentirnos y confiar en su amor. Es su amor lo que nos va a transformar. Vivamos en el extremo del amor. Como Juan, imperfectos, sí, pero recostados muy cerquita del corazón de Jesús. Vengan a mí, nos dice Jesús. Vayamos pues, y contemplemos con los ojos muy abiertos y el corazón palpitante, como Jesús siempre cumple sus promesas. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Y nuevamente aprovecho este espacio para dar 1000 gracias a tantas personas que se siguen solidarizando con los desempleados de esta piñera, que ha cerrado sus operaciones aquí en la zona de Upala. 1000 gracias. No hemos vuelto a pasar fotos ni videos entregando los diarios a todas estas personas, pero lo seguimos haciendo. Seguimos apoyando a estas familias en sus necesidades. Madres de familia desesperadas siguen llamando, viniendo. Tengo hijos, no tengo que darles. Gracias a Dios, como les dije la última vez, se han entregado unos 300 diarios y al no encontrar trabajo estas familias, pues tenemos que seguir apoyándolas de alguna manera mientras alguien puede hacer que hayan más
trabajo, que hayan más fuentes de trabajo. Algunos ya han encontrado trabajo, no todos. Algunas otras personas me dicen, nosotros nos vamos de Upala, tenemos que buscar trabajo en otro lugar. Gracias de todo corazón, son cientos de personas los que siguen teniendo iniciativas para recoger víveres y hacerlos llegar aquí a Upala, o a través de la cuenta del banco también a los sacerdotes, sobre todo el padre de la parroquia de San Isidro de Heredia. Mil gracias, Padre Arturo, por tu apoyo a nuestra comunidad parroquial y tantas iniciativas. Realmente Dios ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Mil bendiciones a todos los que siguen preocupados por estas familias. Gracias de todo corazón.